En el siguiente video vamos a determinar la deflexión por carga que ejercen las 500 libras que se muestran en la figura sobre cada uno de los cables que sujetan cada una de estas vigas. Así que te invito a que te quedes a lo largo de este video y que cualquier duda o comentario que tengas lo pongas en el apartado de comentarios, que con gusto te voy a estar contestando a la brevedad. Para dar inicio con este problema, primero necesitamos comprender qué es exactamente lo que se pide y con qué se cuenta. Como se puede apreciar, se tiene una viga, la cual se le está sometiendo una carga de 500 libras en este punto. Sabemos que esta viga está sujeta por dos cables. Por cierto, uno de los cables está atado a otra viga adicional y la viga adicional está sujeta a la parte del techo. Sin embargo, se puede apreciar que está sujeta a través de estos dos cables que se muestran ahora en la pantalla. Cada uno de los cables tiene las mismas características, tiene la misma sección transversal y está hecho del mismo material. Vamos a despreciar el peso de las vigas y se debe de determinar cuánto va a bajar este punto que se tiene aquí de 500 libras. Así que vamos a comenzar. Para dar inicio con este problema, se va primero a hacer el diagrama de cuerpo libre de cada una de las vigas. Se va a comenzar en esta ocasión de abajo hacia arriba, porque se cuentan con más datos de abajo hacia arriba, y ahorita van a ver a qué nos referimos. Se puede apreciar entonces que tenemos una carga de 500 libras, la cual va hacia abajo. Cada uno de estos cables va a soportar una reacción. Se va a poner más o menos en esta dirección y aquí se le va a llamar, por ejemplo, fuerza en A. También se va a poner una reacción que va a venir más o menos en esta dirección y claro, aquí se va a llamar fuerza en B. Se puede apreciar que las fuerzas van hacia arriba, claro, porque son fuerzas de reacción y la carga va hacia abajo. Sin embargo, si ustedes no alcanzan a apreciar el por qué van hacia arriba y por qué van hacia abajo, descuiden. En realidad, cada vez que se supone una reacción o que se pone una reacción en el diagrama de cuerpo libre y no se conoce su valor, se puede suponer la dirección. En este caso, pues nosotros suponemos que las fuerzas de reacción tienen que ir hacia arriba. Si ustedes las quieren poner hacia abajo, claro que lo pueden hacer. Solamente no olviden conservar el signo para cálculos posteriores porque seguramente van a obtener un signo negativo, el cual indica que la suposición no fue del todo acertada. Continuando con el problema, se va a tener entonces que ahora, si nos pasamos a la siguiente viga, vamos a tener una fuerza, así como se muestra a continuación. Es una fuerza vertical y a esta fuerza vertical se le va a llamar FC. Y de igual forma, se va a tener otra fuerza que se va a llamar FD. Ahora sí, este es todo el diagrama de cuerpo. Corte. Y una cosa más, aquí se puede apreciar que en el punto H tenemos una cuerda, y claro, ¿qué va a pasar? Que van a ser dos diagramas por separado, los vamos a analizar. Primero vamos a analizar la viga AB y después vamos a analizar la viga CD. Sin embargo, para fines de analizarlos de forma separada, pues hay que recordar entonces que el peso de la viga AB lo va a soportar esta viga CD. Por lo tanto, pues vamos a poner la fuerza que aparece a continuación y que creen ingenieros que esa fuerza sigue siendo FA. El detalle está en que FA, que aparece en la parte de abajo, es para la viga AB y FA, que aparece hacia abajo, esta que se muestra en la pantalla, es de esta viga. Sin embargo, estamos hablando exactamente del mismo elemento. Y claro, van en sentidos opuestos ya que estamos analizando cada uno de los extremos y de esta forma estamos garantizando el equilibrio en esa cuerda. Así que, continuando, como ya se mencionó, vamos a comenzar nuestro análisis en la viga AB. Y para ello es necesario determinar la fuerza A, la fuerza B y, por cierto, vamos a posteriormente analizar la fuerza E y la fuerza C, fuerza D mejor dicho. En realidad, aquí tenemos que determinar las fuerzas en todos los cables. Pero esto es muy simple en realidad. ¿Cómo lo vamos a hacer?
lo que vamos a hacer es una sumatoria de momentos en A y esto es igual a 0. Y vamos a decir que en este sentido se va a tener un momento positivo. Y para comenzar con la sumatoria de momentos en A, podemos apreciar que se tiene la primera fuerza, que es la de 500 libras. Esta fuerza de 500 libras giraría alrededor del punto A, así como se muestra, en esta dirección, que si observan, la convención que yo utilicé anteriormente es contraria. Eso quiere decir entonces que el momento va a ser negativo. Se va a tener entonces que es la fuerza de 500 libras y va a estar multiplicada por el brazo de palanca, que es la distancia perpendicular que existe entre donde estamos sacando momento y donde se está aplicando la fuerza. Por lo tanto, se van a tener 3 pies. Después se tiene esta fuerza FB, que va a girar en este sentido, que si ustedes observan, es positivo de acuerdo a la convención que se puso inicialmente. Esta convención ustedes la pueden cambiar en cualquier momento, pero si lo hacen, por favor, respétenla a lo largo de todo el ejercicio. Así que bien, ahora lo que se va a hacer es FB, se va a poner FB y esta FB va a estar multiplicada por la distancia, que como se puede apreciar, esa distancia es de 4 pies. Aquí se puede ver como desde A hasta B son 4 pies. Y claro, todo esto es igual a 0, ya que el elemento está en equilibrio y ya no se tiene ninguna otra carga adicional. De este modo, al despejar FB, se va a tener un valor de 375 libras. Y este es el valor de la primera reacción que acabamos de determinar. Ahora, se va a determinar la fuerza en A, y para ello podríamos hacer una sumatoria de momentos en B, pero no lo vamos a hacer de este modo. Lo que vamos a hacer mejor es una sumatoria de fuerzas en este elemento. Observen cómo prácticamente mi diagrama de cuerpo libre yo lo estoy separando en dos. Primero para analizar el elemento AB y después para analizar el elemento CD. Esto debido a que son dos elementos distintos. Así que lo que se va a hacer a continuación es una sumatoria de fuerzas en Y, que por cierto esta se va a poner en la parte de abajo, sumatoria de fuerzas en Y, y se va a decir que esto es igual a 0, porque el elemento está en equilibrio y que las cargas hacia arriba van a ser positivas. Entonces se va a tener, por lo tanto, FA positivo, que no se conoce, pero vean cómo va hacia arriba en este elemento AB, se van a tener menos 500 libras, que es la carga externa que aparece, y se va a poner más 375 libras, que es el valor de la reacción. Y todo esto se va a igualar a 0, ya que el elemento está en equilibrio. Si se despeja FA, como se puede apreciar, se va a tener un valor de 125 libras. Ahora, ya se cuenta con las primeras dos reacciones. Ahora, vamos a pasar a al siguiente elemento para determinar cómo es este diagrama de cuerpo libre. Y para ello, se va a comenzar con una sumatoria de momentos en D. Esta sumatoria de momentos en D quedaría de la siguiente forma. Sumatoria de momentos en D es igual a 0 y se va a decir que los momentos que vienen en esta dirección van a ser positivos. Es muy importante observar lo siguiente. Como pueden apreciar, la fuerza en A sí la conocemos ya, entonces esta ya no va a ser una incógnita. Como en nuestro caso dio un signo positivo cuando se determinó, quiere decir que sí estaba bien supuesta. Por lo tanto, como ya conocemos la dirección de esta fuerza, ya no la podemos modificar. Y por cierto, si se preguntan ¿y por qué en el siguiente diagrama va hacia abajo cuando debería de ir hacia arriba? La realidad es que no. Recuerden que cuando ustedes analizaban la parte de la estática, en estática, sobre todo en el tema de estructuras, aparecía un elemento como el que se muestra y el libro les decía, ingenieros, cuando hay un elemento en estática, va a aparecer una fuerza que se va a llamar fuerza F y en el otro extremo del elemento va a aparecer una fuerza en sentido contrario que se llama F'. ¿Y por qué se hace esto? En realidad, gracias a que las fuerzas, al ser una fuerza de reacción, debe de llevar la misma magnitud pero diferente sentido, gracias a esto es que se logra el equilibrio. Sin embargo, van a decir, oye, pero aquí se está tensionando, aquí es claro. No pasa nada, simplemente se puede invertir la dirección de estas fuerzas
y si le estamos poniendo una fuerza hacia la izquierda, pues también la vamos a poner hacia la derecha a forma de reacción. No se vayan a confundir porque alguien va a decir, entonces estas fuerzas aparentemente están comprimiendo al elemento y los cables nunca actúan a compresión. En realidad no es así. La dirección de las fuerzas que se están poniendo en este caso es nada más para guardar al equilibrio. No quieren decir exactamente si el elemento está a tensión o si el elemento está a compresión. Así que continuando, ¿qué se va a tener? Pues se va a tener que la fuerza en A, o más bien la sumatoria de momentos en D, es la fuerza en A, y esta fuerza tiene un valor de 125 libras. Por lo tanto, se van a poner las 125 libras, así como se muestra, y se va a multiplicar por el brazo de palanca, que es la distancia de donde estamos sacando un momento hasta donde se encuentra la fuerza A, que se puede apreciar que es de un pie. Después se va a tener que esta fuerza Fc gira en esta dirección, la cual es positiva de acuerdo a mi convención, que por cierto observen cómo la fuerza en A, recuerden que estamos analizando ya la parte de arriba, gira en esta dirección que es sentido contrario al momento. Por lo tanto este es negativo y vamos a tener que es más Fc por el brazo de palanca y se aprecia que son o que es de 3 pies. Y esto es igual a 0, ya que como se puede apreciar, ya no se tiene ninguna fuerza adicional. De aquí, ingenieros, se puede despejar fácilmente Fc. Y el valor que da es de 41.667, se le va a poner así. Y esto queda en libras. Listo, ingenieros, ya se tiene la fuerza en C. Ahora solamente resta la fuerza en D. Y para esta fuerza en D, pues se va a hacer una sumatoria de fuerzas en D y se va a decir que esto es igual a 0. ¿Para qué? Pues porque el elemento está en equilibrio. Y se va a decir que las fuerzas que vayan hacia arriba son positivas. Así que comencemos. Vamos a tener que es la fuerza en D. Pues se va a tener que es la fuerza en D. Que por cierto, aquí es sumatoria de fuerzas en Y, no de fuerzas en D. Si fuera sumatoria de fuerzas en D, pues nada más tendríamos la fuerza que corresponde a D. Esto es sumatoria de fuerzas en Y. Me quedé ciclado, viendo cómo la D no me puede quedar aquí en la pizarra porque está muy grueso el lapicero, pero bien, no pasa nada, podemos continuar. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y se va a tener que es la fuerza en D que va hacia arriba menos la fuerza en A, y esa fuerza en A ya se tiene y se sabe que es de 125 libras. Así queda. Después se va a tener, estamos aquí, la fuerza en C y se puede apreciar que la fuerza en C es de 41.667 libras. Y claro, para mantener el equilibrio, esto es igual a 0. De tal modo que se va a tener una fuerza en D de 83.333. Le vamos a poner 334 libras. Por lo tanto, hemos terminado de determinar cada una de las reacciones involucradas en el problema. La primera parte, ya complicada, ha quedado. Ahora bien, ya tenemos la fuerza en cada uno de los cables. Vamos a pasar a la parte medular de este problema, que es el tema de los desplazamientos. Tenemos que determinar y ser muy cuidadosos cómo se comportan los desplazamientos para poder determinar efectivamente cuánto va a bajar este punto que tenemos como punto C, o más bien el punto que aparece en 500. Así que bien, vamos a cambiar el color y presten mucha atención, por favor, porque va a ser muy fácil perdernos. También va a ser fácil perdernos debido a que vamos a hacer unos trazos. Entonces síganme por favor cada uno de estos trazos, porque si le adelantan ya no van a saber qué quiere decir cada uno de ellos. A ver, como pueden apreciar, ingenieros, lo que vamos a hacer es exagerar las deformaciones de cómo quedarían estas vigas, porque claro, a pesar de que los cables tienen el mismo material y tienen el mismo diámetro, se puede apreciar que las cargas son distintas. Esto quiere decir que algunos cables se van a deformar más que los otros. Vamos a ver entonces de qué se trata. Aquí tenemos nosotros la viga CD, que es con la que vamos a empezar. Imagínense que este es el eje neutro de la viga. Este que tenemos aquí es el eje neutro de la viga y se mantiene completamente horizontal.
no lo pintó, pero lo vamos a pintar nuevamente. Esto que tenemos aquí es el eje neutro horizontal. Sin embargo, una vez que esta viga, suponiendo que es un cuerpo rígido, es decir, que es indeformable, ¿cómo va a bajar? Pues al final de cuentas, esta viga, que por cierto podemos apreciar que la fuerza en D es de 83, mientras que la fuerza en C es de 41 libras. Quiere decir que está cargando más este elemento y por lo tanto se va a deformar más. Si ese es el caso, ingenieros, vean, nuestra viga en la posición final que va a tener esto, algo más o menos así, miren, ya no va a ser el eje neutro horizontal como se muestra, sino que la viga va a tener esta última posición. ¿Por qué? Porque está cargando más el cable en D. Y entonces aquí comienza el análisis, porque observen ustedes. Pues resulta que el desplazamiento que vamos a poner justamente ahora en color morado, la distancia que existe desde el eje neutro cuando era horizontal hasta ahora, esta distancia es justamente, le vamos a llamar delta C, que es la deflexión por carga de este cable C. Este es el valor que bajó, más bien es delta C, no lo conocemos. Y de manera similar vamos a tener que este cable, que es el cable D, pues bajó todavía más porque ya lo mencionamos, la carga es todavía mayor. Y a este desplazamiento se le va a llamar desplazamiento delta D. Entonces, observen ustedes, este trapecio que acaba de salir, lo voy a poner justamente acá para que vaya quedando más claro todo. Observen cómo los catetos los vamos a acomodar de la misma forma en que están en el diagrama. Si observamos, originalmente antes de ser cargado el elemento, se va a tener una fuerza en A y una fuerza en B. Pero, ¿cómo va a quedar deformado este elemento una vez que se aplican las cargas? Quedarían de la siguiente forma. Por carga podemos apreciar que FB, o más bien que este cable B, se va a deformar más. ¿Por qué? Porque la carga de B es de 375 libras, mientras que la carga de A es únicamente de 125 libras. Pero hay un detalle aquí, y es que sí, se va a deformar menos el cable en A, pero a esta deformación del cable en A le tenemos que sumar la deformación que tuvo el punto H hacia abajo, o el desplazamiento, mejor dicho, que tuvo H hacia abajo. Aún así, al final de cuentas, yo no estoy seguro si mi elemento, esta viga, como resultado final quede así, o aunado con estos dos desplazamientos quede de esta forma. La realidad es que no lo sé, pero algo que sí podría suponer, o más bien debemos de suponerlo, es que el elemento va a bajar de la siguiente forma. Miren, se va a tener que de aquí va a bajar hasta acá. Esto quiere decir que se va a deformar más en B, vamos a tener un desplazamiento mayor en B hacia abajo, pese a que vamos a tener en A un desplazamiento por fuerza en A más el desplazamiento de H. Esta es mi suposición, ingenieros, y con esto nos lo vamos a rifar. Así que, ¿cómo quedarían estos desplazamientos? Como pueden apreciar, este desplazamiento que se tiene aquí, que va a venir hacia abajo, ¿cómo quedaría? Pues presten mucha atención, porque ese desplazamiento le vamos a llamar delta A, que es el desplazamiento por carga hacia abajo de A, más le vamos a poner, que por cierto aquí no va a caber, le vamos a poner delta A más delta H. ¿Por qué? Porque A no está influenciado, ya lo mencionamos, nada más por la carga, sino también que al momento de bajar H, aunque no hubiera carga aquí, pues va a bajar el punto A. Entonces, este desplazamiento es delta A más delta H. Bello. Creo que ese es el único tema de este problema. Ya lo estamos sacando, ingenieros. Mientras que este desplazamiento se le va a llamar delta B. Y vean cómo nos acaba de aparecer pues otro trapecio. Este lo vamos a escribir de la siguiente forma. Va a quedar así en la horizontal como ahorita se vio. Sin embargo, ahora este aumenta su longitud. Este va a aumentar más o menos así, para después terminar y formar estas figuras. Se van a poner los desplazamientos, es delta A más delta H, mientras que de este lado se va a llamar delta B. Y por cierto, aquí se va a poner un desplazamiento adicional y van a decir, ¿y de qué se trata? Bueno, pues a este desplazamiento le vamos a llamar delta 5, de delta de 500, o le podemos poner 500.
le ponemos delta 500, que es el desplazamiento hacia abajo, ingenieros, de este punto I, que es donde está la carga. Que por cierto, en lugar de ponerle 500, pues nada más vamos a ponerle delta I. Todos los desplazamientos, como pueden apreciar, Inges, van hacia abajo. Bello. Creo que la parte complicada del problema ya está, que era obtener el diagrama de desplazamientos. Ya lo demás es una serie de sustituciones que vamos a ver a continuación. Veamos. Para nosotros poder encontrar estos desplazamientos, voy a hacer una serie de trazos que nos van a ayudar y ahorita les voy a decir en qué. Por ejemplo, este desplazamiento, aquí vamos a poner justamente una línea para separar este trapecio. Lo vamos a separar en un triángulo y en un rectángulo. Y ahorita vamos a ver por qué. A ver, ingenieros, vamos a determinar esto a través de semejanza de triángulos. ¿Y cómo quedaría la semejanza de triángulos? Si ustedes observan, aquí se está formando un triángulo rectángulo, donde el ángulo recto aquí se encuentra. Sin embargo, podemos apreciar que se forman triángulos semejantes. Vean cómo es el mismo ángulo y comparten la dirección de algunos catetos, como la horizontal y la hipotenusa, incluso la vertical. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar semejanza de triángulos. Aquí el detalle es, ¿y cómo funciona esto? Pues va a funcionar de la siguiente forma. Por ejemplo, a esto que nosotros tenemos aquí, a este triangulito, de hecho vamos a sacar los triángulos para que esto quede todavía más claro, ingenieros. Este triángulo lo vamos a sacar y lo vamos a dibujar aquí. Y este triángulo también lo vamos a sacar y lo vamos a dibujar en la parte de abajo, con el objetivo de que quede todo más claro. Observen. Así quedaría este tema de los triángulos. Ahora vamos a ver cuánto mide cada uno de sus lados en función de los datos que tenemos. Así que presten atención. Este cateto opuesto al ángulo, este cateto que tenemos aquí, no vale delta D. Delta D es todo este lado. Este cateto que tenemos aquí, si me equivoco me dicen en los comentarios por favor, es delta D, que es todo, menos este pedacito. Y este pedacito es delta C. Por lo tanto, este cateto mide delta D menos delta C. Y vean cómo, efectivamente, se ajusta perfectamente. Ahora, por otro lado, se me olvidó poner el tema que estamos buscando, que es delta H. Ahí está. Ahora, la dimensión que nosotros tenemos de este triángulo grande, ¿cómo quedaría? Pues se tiene que este triángulo grande o esta distancia es desde D hasta C. Y desde D hasta C se puede apreciar que hay 3 pies. Por lo tanto, se van a poner aquí los 3 pies. Y ahora del triángulo pequeño, que es la distancia que existe desde el punto H, porque recuerden que esto que nosotros tenemos aquí, que por cierto, ahorita lo vamos a sacar, es donde está la línea H. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues vamos a tener que es desde H hasta C, es de 2 pies. Esto que se tiene aquí es de 2 pies. Y por cierto, ingenieros, ¿qué valor tiene este cateto de aquí, este lado? A ver, este lado, delta H es toda esta longitud. Pues a delta H le tenemos que quitar este pedacito de aquí que se llama delta C. Por lo tanto, Inges, vamos a tener que este cateto es delta H menos delta C. Ahí está, Inges, y bello. Entonces ahora sí, vamos a poder llevar a cabo nuestra semejanza de triángulos. Vamos a dejarlo de momento, bueno, vamos a hacerla de una vez. ¿Cómo va a quedar la semejanza de triángulos? Pues vamos a relacionar los catetos semejantes entre cada uno de los triángulos. ¿A qué catetos me refiero? Vean, trazo mis 2 líneas y pongo mi igual para hacer un cociente. Veamos. Este cateto que tenemos aquí del triángulo grande, pues tiene una longitud de delta D menos delta C. Esto es del triángulo grande. ¿Y verdad que es el mismo cateto del triángulo pequeño, o le correspondería al triángulo pequeño este cateto, que son los catetos verticales? Por lo tanto, del triángulo pequeño se va a tener que es delta H menos delta C. Del lado izquierdo quedan los datos del triángulo grande y del lado derecho los lados del triángulo pequeño. Así que del lado del triángulo grande, ahora
este cateto es de 3 pies, mientras que el cateto semejante en el triángulo pequeño es de 2 pies. ¿Y qué creen, ingenieros? Vean cómo esto que nosotros acabamos de obtener aquí, Inges, es nuestra relación de deformación, ingenieros. Gracias a esta, nosotros vamos a poder determinar la deformación de la primera viga. De manera muy similar, vamos a obtener la siguiente expresión, pero ahora en el otro triángulo. Y ahorita vamos a ver cómo es que quedaría. Observen ustedes, aquí está. Vamos a determinar cuánto vale cada uno de estos catetos. Por ejemplo, el cateto de este triángulo que se tiene aquí es este cateto de aquí. No puede ser delta B porque delta B viene desde arriba hasta este punto que se muestra. Entonces, ¿qué sería? Pues va a ser delta B, como se aprecia, menos este tramo de aquí. Y este tramo de aquí vimos que tiene una longitud de delta A. Vamos a poner menos delta A más delta H. Bello, ingenieros. Eso es lo que vale, o la longitud de este cateto de aquí. Ahora, este cateto de aquí, ¿cómo quedaría? ¿Qué valor tiene? A ver, vamos a ponerlo. Vamos a tener que delta I completo no puede ser porque delta I viene desde arriba hasta abajo. Pero sabemos que involucra delta I menos, le vamos a poner delta I, menos esto que tenemos aquí. Y ya vieron que esta longitud nuevamente es delta A más delta H. Entonces vamos a tener que es delta A más delta H. Bien, ingenieros, este problema está interesante. Así que ya tenemos ambos catetos, ahora nos falta el cateto adyacente. Los catetos adyacentes, ¿cómo quedarían, Inges? Pues en la parte superior se tiene que la distancia que hay desde A hasta B, podemos apreciar que desde A hasta B son 4 pies. Entonces se van a poner los 4 pies, Inges. Mientras que la distancia que existe entre I y entre, pues de I a B es de 1 pie nada más. Entonces se va a tener que la distancia que se tiene de aquí a aquí, pues únicamente es de 1 pie. Así que vamos a obtener ahora la relación de semejanza de triángulos de este otro triángulo. Hacemos el mismo procedimiento. Se va a tener de un lado, aquí está el triángulo grande, y del otro lado el triángulo pequeño. A ver, del triángulo grande, este cateto de aquí, pueden ver que es delta B menos delta A más delta H. Ahí está. Y en el triángulo pequeño, ¿cómo quedaría el otro cateto? Pues como pueden apreciar, es delta I menos, se va a tener que es delta A más delta H. Ahí está. Ya están mis dos catetos opuestos al ángulo, los cuales ya están relacionados entre sí. Ahora vamos con los adyacentes. Como del lado izquierdo se tienen los catetos del triángulo mayor, pues se puede apreciar que aquí vamos a tener 4 pies y aquí solamente vamos a tener 1 pie. Y listo, ingenieros. Observen cómo acabamos de obtener, ahora sí, nuevamente, nuestra relación de deformaciones, pero ahora del siguiente elemento. A través de estas dos ecuaciones de deformaciones vamos a poder determinar el desplazamiento en I. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Observen cómo de aquí, ingenieros, yo debo de despejar el desplazamiento en I. Aquí lo vamos a despejar. ¿Y cómo quedaría ese desplazamiento en I? Pues se va a tener que el desplazamiento en I, ¿a qué va a ser igual? Que por cierto lo estaba poniendo nada más así, de esta forma, va a ser igual a el desplazamiento o a estos catetos que están del otro lado, que están intactos, se van a quedar así. Es delta B menos delta A más delta H. Ahí quedó. Y vean cómo el 4 aquí lo vamos a dejar. Pero ¿qué va a pasar? Que como estamos despejando esto, pues eso quiere decir que vamos a pasar multiplicando hacia el otro lado el 1, pero pues no altera nada. Si multiplicamos por 1 todo el elemento, pues no va a pasar nada, entonces no lo voy a poner. Y este término lo vamos a pasar hacia el otro lado sumando. Vamos a tener que es más delta,
Ay, ya no me acuerdo qué era esto. Era delta I menos así. Es delta A más delta H. Ahí está. Vean cómo esto estaba restando, pues lo pasamos hacia el otro lado sumando. Y entonces, hasta aquí, ingenieros, yo ya tengo mi primera ecuación para encontrar delta I. Pero, pues, ¿qué vamos a necesitar? Pues observen cómo esta solución depende de delta H. Por lo tanto, va a ser necesario encontrar delta H de la otra expresión que teníamos. Que por cierto, esta expresión quedó aquí. Ahorita vamos a encontrar delta H porque, bueno, aunque no tenemos delta H todavía aquí, bueno, pues la vamos a poder determinar con este cateto que tenemos aquí más delta C. Así que de momento vamos a cambiar de hoja para que no quede tan amontonado y vamos a ver exactamente cómo quedaría la otra ecuación. Por lo tanto, para no escribir nuevamente todas estas ecuaciones en otra hoja, lo que voy a hacer es copiar todas estas ecuaciones y pegarlas justo aquí. Y listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues para ir reduciendo algunos términos, porque esto ya está creciendo demasiado, si seguimos trabajando con literales, o más bien con variables, vamos a determinar algunos términos que ya podemos conocer. Pero antes de eso, hay que recordar que la deformación por carga en un elemento está representada como la carga, representada como P, por L, entre el área y el módulo de elasticidad. De este modo es que vamos a obtener cada una de las deformaciones o de los desplazamientos por carga en cada uno de los cables, aprovechando que ya conocemos, ahora sí, pues cada uno de los datos. Así que bien, ¿cómo quedaría esto? Observen ustedes. Primero, vamos a comenzar con delta A, si les parece. Delta ¿a qué va a ser igual, ingenieros? A ver, primero, vamos a necesitar la carga que hay en A, y esa carga es de 125 libras. Entonces, se van a tener las 125 libras de la carga en A. Ahora debemos de buscar la longitud de este cable, y si regresamos al problema, podemos apreciar que la longitud de A es prácticamente de 3 pies. No es cierto, la longitud de A aquí se encuentra es de 1.8 pies. Entonces, se va a multiplicar por 1.8, pero mucha atención, ingenieros, porque si ustedes observan, pues tenemos que son pies. Anteriormente no habíamos hecho las conversiones. ¿Por qué? Porque a la hora de resolver los momentos, observen cómo pie entre pie se eliminaban. No se alteraba absolutamente nada, pero aquí sí va a ser necesario transformar de pies a pulgadas por un motivo bien simple. Tanto el área como el módulo de elasticidad vienen en unidades de libra por pulgada al cuadrado, o de pulgada al cuadrado en el caso del área. Entonces, no vamos a trabajar con pies, sino que vamos a trabajar con pulgadas. Por lo tanto, a este 1.8 pies lo vamos a multiplicar por 12. ¿Para qué? Pues para hacer la conversión a pulgadas. Recuerden que un pie tiene 12 pulgadas. Y esto lo vamos a dividir entre el área. Y para determinar esa área vamos a regresar al problema y nos están indicando que tiene una sección transversal de 0.025 pulgadas. Entonces vamos a multiplicar por 0.025 pulgadas y esto queda al cuadrado. Y ahora únicamente resta obtener el módulo de elasticidad de este acero. Y revisando las tablas del libro, tenemos que el módulo de elasticidad se va a tener que el módulo de elasticidad es de 28 por 10 a la 3 KSI. Pero en este caso pues no necesitamos las KSI, necesitamos que quede en PSI. Por lo tanto va a ser a la 6. Y esto es en PSI. Así que bien, ingenieros, este es el módulo de elasticidad. Y si se preguntan de dónde salió, en la última página del libro, incluso en la contraportada, por la parte de interna, pueden apreciar que ahí se encuentran las tablas. Es lo último que aparece en el libro, la última hoja, vienen estas tablas, chicos. Entonces, de ahí pueden encontrar estas propiedades. Y por lo tanto, pues lo vamos a sustituir y se va a tener que es de 28 por 10 a la 6 y esto pues queda en libra entre pulgada al cuadrado. Algo más o menos así, ingenieros. Y se va a tener una deflexión de 0.00385.
385 y esto nos queda en pulgadas. Ya tenemos nuestra primera deflexión en A. Ahora vamos por la siguiente deflexión, que la que le corresponde es B, y esta deflexión en B quedaría de la siguiente forma. Se va a tener que la deflexión en B, ¿a qué va a ser igual? Pues en realidad va a ser igual a la carga en B, y la carga en B es de 375 y esto nos queda como libras. Después esto lo vamos a multiplicar por la longitud de B, y la longitud es la misma que la de A, es de 1.8, lo vamos a multiplicar por 12 para transformar los pies a las pulgadas, lo vamos a dividir entre el área de la sección transversal, que es de 0.25 pulgadas al cuadrado, y al final lo vamos a multiplicar por el módulo de elasticidad, que es de 28 por 10 a la 6. Y con esto se va a tener una longitud o un desplazamiento de 0.01157. Y esto queda en pulgadas. Ahora, ya tenemos delta A, ya tenemos delta B, vámonos por los otros cables. Los otros cables son D y C y podemos apreciar que su longitud es de 3 metros. Así que vamos a comenzar con delta D. El tema de delta D quedaría de la siguiente forma. Se tiene que la carga en D, en donde está la carga en D, creo que aquí no aparece, pero va a estar en la otra hoja. Aquí está. La fuerza en D es de 83.334. Entonces se va a poner la carga de 83.334 y esto nos queda en libras. Nada más para verificar, es 83.334. Sí, en efecto. Por la longitud, en este caso la longitud es de 3 pies, por lo tanto se va a multiplicar el 3 por las 12 pulgadas. Ahí está, para hacer la conversión entre 0.025 pulgadas al cuadrado, y lo vamos a multiplicar por el módulo de elasticidad, que es de 28 por 10 a la 6. Ahí está, ingenieros. Y se va a tener una deformación de 0.00428. Y esto también va a quedar en pulgadas. Y ahora vamos por la deflexión en el siguiente punto, que le vamos a llamar deflexión en C. Entonces, esta deflexión en C, ingenieros, ¿cómo quedaría? Pues la carga en C, ya la obtuvimos, es de 41.667 libras. Después esto lo va a ser multiplicado por la longitud. Nuevamente, pues la longitud es de 3 pies y lo vamos a multiplicar por 12 pulgadas para hacer la conversión. Después vamos a multiplicar por 0.025 pulgadas al cuadrado y al final se va a multiplicar por 28 por 10 a la 6, que es el módulo de elasticidad. Y el valor que se obtiene es de 0.0021 pulgadas. Ahora sí, ingenieros, ya tenemos delta A, B, C, D y listo. Ahora, nos hace falta alguna serie de catetos. Por ejemplo, delta H menos delta C, porque recuerden que hicimos una suposición. En teoría, delta B tiene que ser mayor a la sumatoria de delta A más delta H. Entonces, como pueden apreciar, delta A, vamos a ponerlo. Delta A es de 0.00385 más delta H. Y, por cierto, no hemos determinado todavía delta H, pero ahorita la vamos a poder determinar sin problemas. Para ello, vamos a despejar de aquí delta H. ¿Cómo quedaría delta H si despejamos? Pues quedaría de la siguiente forma. Se va a tener que es delta H es igual a ¿qué? Pues delta H va a ser igual a delta D menos delta C, y esto es entre 3 pies. Pero atención, porque esto lo vamos a pasar hacia el otro lado multiplicando. Por lo tanto, van a pasar los 2 pies multiplicando y observen cómo pues esto pasa multiplicando a todo, así es, y este delta C va a pasar hacia el otro lado sumando. Por lo tanto, se va a tener
delta C de la siguiente forma. Ahora sí, ya hemos determinado, o más bien podemos determinar delta H porque ya la hemos despejado. Vamos a sustituir una serie de valores para por fin encontrar el resultado de delta H. Delta D tiene un valor de 0.00428 pulgadas. Después le vamos a restar el delta C, y delta C tiene un valor de 0.0021 pulgadas. Ahí está. Después todo esto lo vamos a multiplicar por 2, que son los dos pies, y se va a dividir entre 3. Y al final le vamos a sumar delta C, y delta C tiene un valor de 0.0021 pulgadas. Y el valor que se va a tener de delta H una vez que se ha despejado es de 355 y se va a poner un 3 adicional pulgadas. ¿Por qué les recomiendo, ingenieros, ampliamente trabajar con al menos 4 cifras significativas? Porque como los valores son muy pequeños, corremos el riesgo de que no nos den exactamente los resultados del libro, pero todo esto sería por un tema de números decimales. Así que bien, yo ya tengo delta H. Y entonces, ahora sí vamos a ver si nuestra suposición es correcta, porque delta H, que es este valor que acabamos de obtener, más delta A, que es .00385, pues nos da un valor de 0.0074. Y podemos apreciar que el valor de delta B es de 0.011. Entonces, eso quiere decir, ingenieros, que vean cómo efectivamente 0.0074 es menor a delta B, que es de 0.01157. Este valor es menor a este. Quiere decir que delta B es mayor a delta A más delta H. Entonces, nuestra suposición de haberlo puesto así ha sido acertada. Ay, qué bueno, me acabo de quitar un peso de encima, porque si no, nos tocaría cambiar todo esto. Pero bien, como ya tengo yo delta H, ahora sí, ingenieros, vean cómo vamos a sustituir en esta ecuación todos los valores que ya conocemos. Pero como ya no caben aquí, vamos a pasarnos a la siguiente hoja. En esta hoja acabo de pasar nuestra ecuación que habíamos encontrado para delta I y los valores que ya habíamos obtenido previamente. Lo que hice fue copiar y pegar. Por lo tanto, una disculpa, omitan esto y pueden omitir esto también. Así que bien. Entonces, ahora sí, vamos a encontrar delta I. ¿Y delta I cómo quedaría? Pues delta I va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual primero a delta B. Delta B es de 0.01157 pulgadas. Después, esto va a ser menos y se va a tener que es delta A. Y delta A tiene un valor de 0.00385 pulgadas. Después, por cierto, todavía no cerramos. Después se va a tener que es más delta H. Entonces se va a tener más delta H, que es de 0.00353 pulgadas. Bien, ingenieros. Y esto lo vamos a dividir entre 4, como pueden apreciar, entre 4 pies. Pero además esto lo va... que por cierto, algo muy interesante. Ay, no me haya equivocado, no. A ver, esto está en pies, inges. A ver, delta H no está mal, pero hay un detalle, porque todo está en pulgadas. Esto es pulgadas, esto es pulgadas. Ingenieros, esto debería de estar en pies. Una disculpa. Vamos a ver, esto lo vamos a cambiar y lo vamos a poner aquí por 12 pulgadas, porque ahora sí ya vamos a tener unidades consistentes. Una disculpa por no haber visto con tiempo este valor, así que vamos a recalcular. Y ya recalculando, ingenieros, se tiene un valor que delta H es de, se va a tener que es de 0.00222 y esto queda en pulgadas. Ahora sí, vamos a regresar. Recuerden que esto que tenemos aquí, ingenieros, lo tenemos que multiplicar por 12 pulgadas para que todo nos quede
ahora sí en pulgadas. Y vamos a modificar aquí donde utilizamos el delta H. Este valor que tenemos de delta H pues va a ser modificado, ya que estábamos teniendo un error con la consistencia de unidades. Y entonces va a ser de 0.0002221. Vamos a ponerle una cifra significativa más. Ahora sí, ya tenemos que es este valor menos delta A más delta H entre 4 por 12. Y aquí le vamos a sumar, Inges. Le vamos a sumar delta A, que es de 0.00385 pulgadas. Y después le vamos a sumar, que es más, le vamos a poner aquí abajo, más delta H, que nuevamente es 0.002221 pulgadas. Ahora sí, ingenieros, estamos por concluir este problema al obtener el valor de delta I. Sin embargo, ingenieros, hay que hacer una aclaración. Hay que recordar, Inges, que nosotros habíamos dicho que este 1 pasa hacia el otro lado y que no iba a haber mayor alteración porque pues el 1 iba a multiplicar a todo. Sin embargo, hay que recordar, ingenieros, que este 1 es multiplicado por 12 para que las unidades nos queden en pulgadas, y esto 4 es multiplicado por 12 también por el mismo objetivo. Eso quiere decir entonces, ingenieros, que pues prácticamente todo esto que nosotros tenemos aquí, o más bien todo este resultado que nosotros tenemos aquí, pues como ya se estarán imaginando, tiene que ser multiplicado por 12. Es muy importante multiplicarlo por 12, ingenieros. ¿Por qué? Porque es 1 por 12, un pie por 12 pulgadas, pues me da el resultado al final en pulgadas. Y de este modo, ahora sí, el resultado que vamos a obtener es de 0.0281 pulgadas. Listo, ingenieros. Ahora sí, este es el resultado obtenido y hay una ligera variación con el tema del libro. Según esto, el libro nos debe de dar de 0.0260 o 0.026, y a nosotros nos está dando 0.28. Sin embargo, ingenieros, descuiden. El procedimiento estoy seguro que es correcto. Y los invito a que si resuelven este ejercicio, aumenten el número de cifras significativas, porque recuerden que como estamos trabajando con valores muy pequeños, el número de cifras significativas, o mejor dicho, el resultado, es muy sensible al tema de las cifras significativas que tomemos durante el cálculo. Este valor que nosotros acabamos de determinar, pues es lo que va a bajar este punto I en la vertical. Como pueden apreciar, la clave para la solución de este problema pues era prácticamente el tema de comprender cómo están actuando las deflexiones en cada uno de los cables y en cada una de las vigas. Así que espero que haya sido de su agrado. Fue un problema muy bonito, la verdad me gustó bastante, por eso decidí publicarlo. Lo resolví en el salón de clases y se me hizo interesante para compartirlo aquí en el canal. Cualquier duda o comentario que tengan, los invito a que lo escriban en el apartado de comentarios y con gusto les voy a estar contestando a la brevedad. Con esto, ingenieros, damos por concluido todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.